Fundación Paz y Reconciliación dio a conocer su informe de violencias basadas en género 2022-2023, en donde revelaron que se registraron más de 600 feminicidios el año pasado. La Fundación Paz y Reconciliación dio a conocer su informe de violencias basadas en género 2022-2023, en donde registraron 630 feminicidios durante el año pasado, lo que significa que fueron cometidos casi 2 crímenes de este tipo cada día en el país. Del total de las víctimas, el 5,24% eran niñas y adolescentes, el 3,97% personas del LGTBI, el 1,59% indígenas y el 0,79% población afro. El documento también señala que el 59,39% de las víctimas eran mujeres adultas entre los 27 y 59 años, seguidos por el rango de 18 a 26, el cual tiene 25,75%. Bogotá fue el lugar de Colombia donde ocurrieron más feminicidios, con 149 casos, un aumento del 31,8% con respecto al 2022. Le siguieron los departamentos del Valle del Cauca con 82 casos y Antioquia con 73. Eso quiere decir que las medidas que se están tomando o son insuficientes o no son pertinentes o definitivamente el país no está tomando medidas. Para Pares es preocupante la demora de la justicia, pues del total de los crímenes registrados hay un 54% en fase de indagación, un 8,6% son investigados, el 47,3% están en juicio y solamente el 7,3% se encuentran en ejecución de penas. Y hay preocupación en varios sectores del Departamento del Atlántico por lo que parece ser una escalada de violencia de género. Piden una intervención urgente de las autoridades. Estos son algunos de los rostros de las 14 mujeres que han sido asesinadas en lo que va corrido del 2024 en el Atlántico. En lo que parece ser una escalada de violencia de género, el departamento ha tenido un aumento de 5 casos en los asesinatos de mujeres en comparación con el mismo periodo del año anterior. La mayoría de estos se han registrado en Barranquilla con 6 casos, seguido de Malambo con 3, Sabana Grande con 2 y Soledad, Galapa y Uciacurí registraron un caso cada una. Este último sería tipificado como feminicidio. Ya son 14 mujeres asesinadas en diferentes circunstancias y el llamado es nuevamente para las autoridades para que trabajen de manera articulada la policía, la fiscalía, la gobernación, en la protección, la prevención y la educación. Y aunque según la policía en la mayoría de los casos las víctimas han estado relacionadas con bandas criminales e incluso algunas tenían anotaciones judiciales, piden una intervención urgente de las autoridades. Las mujeres están siendo presas fáciles de bandas criminales y las están atrayendo a estos grupos y las terminan utilizando una vez más y eso es lo que nosotros debemos evitar. Por supuesto, parte de las acciones afirmativas deben estar encaminadas a políticas sociales con enfoque de género que permitan arrebatarle a estas mujeres presas fáciles de las bandas criminales y llevarlas a actividades verdaderamente productivas. También advierten las falencias que se presentan en las entidades encargadas de administrar justicia y de proteger a las mujeres. Yo he venido recorriendo las comisarías del Departamento del Atlántico y he podido evidenciar que no cuentan con las herramientas necesarias, no cuentan con el equipo interdisciplinario completo y, por ejemplo, llega una persona a poner una denuncia y la excusa es que no hay papel para imprimirla. No estamos garantizando un servicio oportuno para los usuarios. El Atlántico finalizó el año 2023 con 43 mujeres asesinadas. 39 de ellas fueron víctimas de homicidio y 4 fueron víctimas de feminicidio. Pues en Antioquia, 19 mujeres han sido asesinadas en lo que va corrido de este 2024. Es una cifra triste y alarmante. En Medellín hoy las autoridades lanzaron una ruta de atención para prevenir esta ola de violencia contra la mujer. Gloria Elena Osorio es una mujer que hoy lleva el peso de un dolor incalculable. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, y en medio de una manifestación feminista, conversábamos sobre el difícil momento que atraviesa porque alguien le arrebató a su hija. Súper alegre, o sea, ella una luz. Donde ella llegaba era una luz, su sonrisa, su alegría, su espontaneidad, buena hija, buena hermana, buena madre, porque dejó una niña, pues, me arrebataron una hija,
una hermana, una madre. El sábado 10 de febrero, después de 9 días de búsqueda, el cuerpo de Laura Lopera fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento del barrio Boston, Comuna 10 de Medellín. El principal sospechoso, su pareja sentimental, un extranjero que se encuentra prófugo de la justicia. Muy duro, o sea, yo al llamar a mis otros 2 hijos, yo me enredé en el celular, o sea, el tiempo que ellos vinieron hacia mí, a mí se me hizo eterno. Este es solo uno de los 19 asesinatos de mujeres que se suman en Antioquia durante el 2024, una cifra alarmante que contrasta con la percepción de las mujeres en el departamento. Nosotras no estamos seguras porque pese a que tenemos una lucha muy constante y somos mujeres muy fuertes y con carácter, siempre va a existir la parte masculina y va a existir el hombre que se sienta superior a nosotras, y no solamente porque ellos lo sientan ni porque sea su educación, sino también porque el mismo sistema genera eso. Las autoridades han recibido 300 llamadas de mujeres pidiendo ayuda y Medicina Legal ha emitido 11 reportes de violencia intrafamiliar solo en el mes de enero. Hicimos un recurrente llamado a la Secretaría de Educación y durante la presente vigencia lo reiteramos para que se unen esfuerzos y podamos garantizar que las instituciones educativas sean escenarios libres de violencias para las mujeres y también para la población diversa. Hoy la Alcaldía de Medellín presentó junto a la Fiscalía una ruta de atención que pretende realizar capturas en flagrancia de agresores de mujeres. Mientras tanto, decenas de mujeres se reunieron en el Parque de las Luces para hacer una manifestación conmemorativa por el 8 de marzo. Vemos día a día cómo es increíble que lo que debería ser el sitio más seguro para nuestras mujeres y para nuestras niñas y niños, que deberían ser los hogares, termina volviéndose el sitio más inseguro. Hemos visto justamente cómo se investigan hoy presuntos feminicidios, que sabemos cuáles han sido esos móviles, pero hasta que no haya justicia alrededor de eso y se determine cómo fueron las causales, se debe decir presunto, pero sabemos que fueron feminicidios. Durante el año pasado, en 50 de los 125 municipios de Antioquia, se presentaron 120 asesinatos de mujeres, lo cual deja al departamento en el segundo lugar con el mayor número de casos en el país. En realidad todos sabemos que todos los días son los días de la mujer, son los días del hombre. No debería haber aquí una discriminación de 364 días que no son de la mujer y un día que es para conmemorar la condición de la mujer. Pero bueno, estas fechas en todo caso sirven para hacer un alto en el camino, reflexionar sobre la situación de la mujer en la sociedad, sobre la condición femenina y además sobre la efectividad de las políticas públicas. Y en esa medida creo yo que las cifras que ha dado la Fundación Pares de su investigación de lo sucedido en el año 2023, comparándolo con el 2022, pues apenas dan una luz al final del túnel, pero no llegan a ser del todo alentadoras, especialmente cuando en el año 2023 ya estaba de lleno el gobierno de Gustavo Petro, el actual gobierno del actual presidente, que ha tenido o que tuvo por lo menos en campaña, no tanto en sus ejecuciones, como bandera la igualdad de género y el tratamiento específico hacia las mujeres para darles mayor participación en la administración pública, mayor participación laboral y políticas específicas para mejorar su condición. Digo todo esto porque ustedes han visto el informe. La Fundación Pares nos muestra que en el ámbito de los feminicidios apenas mejora 0,47, 0,5, ni siquiera un 1% las cifras. Acuérdense ustedes, en el año 2022, 633 víctimas, en el año 2023, el año pasado, 630 víctimas, apenas una reducción de 3 víctimas de un año para otro. Además, teniendo en cuenta que estas cifras muestran por lo menos 2 víctimas al día. Eso sin tener en cuenta que todas estas cifras, las de violencia de género, las de violencia intrafamiliar, las de delitos sexuales, suelen esconder una subregistro en la medida en que la gente no se atreve a denunciar, en que hay una presión social
social y hay una presión del entorno familiar para que no se den este tipo de denuncias. Entonces, primera cifra, esta reducción de apenas 0,5% en los feminicidios es bastante preocupante, teniendo en cuenta especialmente que hay dos áreas del país, Bogotá, que registró un aumento del 32% y Antioquia un aumento del 22%. En el resto del país las cifras en promedio bajan de manera importante. Después tenemos las cifras de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar no solamente afecta a las mujeres, de hecho, según la Fundación Pares, afecta en un 70% de los casos a las mujeres y en un 30% de los casos la violencia intrafamiliar afecta a los hombres. Allá hay una caída un poco mayor de 1,9%, no es para hacer fiestas, no es un cambio de tendencia significativo, pero al menos se estancaron el aumento de los casos de violencia intrafamiliar y se registró ese aumento de 2%. Donde sí hay una reducción del 2%, perdón, donde sí hay una reducción significativa es en el caso de los delitos sexuales. Insisto, por lo menos en aquellos que fueron denunciados. Hay una caída del 15,5%. Pero hay, en la otra cara de la moneda, hay un par de datos interesantes y en algún caso escandalosos. El primero de ellos es que estamos hablando principalmente en un 60% de los casos de personas menores de 17 años de edad que sufrieron los delitos sexuales. Digo personas porque en este caso estamos hablando de también mujeres, pero también hombres víctimas de delitos sexuales y sobre todo los menores de 11 años constituyen el 30% de los casos. Esto es una barbaridad. Volvamos por donde empezamos. El gobierno de Gustavo Petro ha prometido y prometió desde su campaña que iba a tener unas políticas muy efectivas para lograr equidad de género y mejorar las condiciones de la mujer. Los resultados, por lo que acabamos de ver, no son tan exitosos, si bien hay algún avance en alguna de las cifras, pero sobre todo hay dos cifras en las que esto prácticamente no se ha movido frente al pasado. Una de ellas es la participación en el mercado femenino, en el mercado laboral, perdón. Los hombres tienen un nivel de participación de la cantidad de hombres en el mercado laboral, de índice de empleabilidad, del 70%. En el caso de las mujeres es apenas del 45%. Eso muestra que la inequidad no se ha revertido en ese frente. Y en segundo lugar, en la participación en la función pública apenas se cumple con la norma. Solo 42% de los miembros del gabinete de Gustavo Petro son mujeres. Eso muestra que muchas veces hay una gran brecha entre las promesas y las buenas intenciones y las verdaderas ejecutorias, y sobre todo ejecutorias con un nivel de efectividad que se pueda palpar en la realidad, como es este caso. Y el Consejo de Estado tumbó la elección no solo de la vicepresidencia del Senado, sino también de la Cámara. Desde el Pacto Histórico anunciaron que van a acudir a todas las herramientas legales para revertir esta decisión. Expertos señalan que esos cargos deben ser para partidos de oposición o minoritarios. El Consejo de Estado tomó una decisión que causó revuelo en el Congreso. Declaró la nulidad de la elección tanto en la vicepresidencia de Senado como en la de Cámara. El argumento es que esos puestos deben ser ocupados por congresistas de oposición o minoritarios. En mi caso se anula esta elección desconociendo estos antecedentes, pero además, pues por supuesto, estableciendo que de facto la coalición sigue en el Congreso de la República, deja de ser un evento electoral y por lo tanto pues sencillamente hago parte de la fuerza política mayoritaria. Aunque los fallos del Consejo de Estado son de última instancia, la senadora Pizarro anunció que emprenderá acciones para dar la batalla jurídica. Por supuesto que nosotros somos respetuosos de las decisiones de la justicia, siempre seremos respetuosos de las decisiones de la justicia, pero por supuesto manifestamos no solamente nuestra inconformidad, sino que además asumiremos todas las posibilidades, las herramientas legales para defender nuestros derechos políticos. Desde el Pacto Histórico han expresado su preocupación por lo que ellos consideran han sido decisiones judiciales contra el petrismo. Es francamente una arbitrariedad. Implica ni más ni menos que dejar al Pacto Histórico por fuera de la mesa directiva del Congreso. Es cierto, las minorías y la oposición tienen derechos, pero hasta ahora los han ejercido sin ningún inconveniente bajo este gobierno.
Así que vemos que hay una campaña persecutoria. Para expertos, el alto tribunal solo se está ciñendo a la ley en su decisión de apartar de estos puestos a congresistas del Pacto Histórico y del Partido Conservador. Lo que está haciendo es una interpretación muy ajustada de la ley, estableciendo cómo se deben guardar las proporciones y el equilibrio de la representatividad dentro de estos órganos colegiados, dentro de estas instituciones de poder. Este revolcón a las mesas directivas de Senado y de Cámara llega en un momento clave en el Congreso, pues reinicia la discusión de las reformas sociales del gobierno. Ahí está la decisión del Consejo de Estado de declarar nula la elección de María José Pizarro como vicepresidenta del Senado. Y las razones del Consejo de Estado parecen ser razonables, por lo menos a primera vista y por lo menos desde una perspectiva del observador común. Porque el Consejo de Estado lo que dice es: esa vicepresidencia está asignada o debería estar asignada a grupos minoritarios, y generalmente cuando se habla de grupos minoritarios también se habla de grupos de oposición al gobierno, pero por lo menos grupos minoritarios. Y resulta que mediante la coalición que se dio en el pacto histórico quedó cubierto el grupo Maíz, es decir, aquel grupo del cual viene María José Pizarro. Digamos que Maíz puede ser minoritario dentro del espectro político nacional, pero a la hora de haber armado coalición con otros grupos y con otros partidos para terminar conformando el pacto histórico, evidentemente dejó de ser minoritario y evidentemente pasó a ser un partido de gobierno, de la coalición de gobierno. En esa medida, ese principio según el cual la vicepresidencia del Senado es para grupos minoritarios ya no se cumple mediante esa coalición. Le asiste algo de razón, pero creo que no del todo a María José Pizarro cuando dice: el Consejo de Estado está usando unos criterios distintos a los que ha usado en el pasado. Por ejemplo, cuando anuló la curul de César Pachón, en ese caso también el proveniente del grupo Maíz terminó apoyando para alguna de las elecciones parlamentarias a un miembro de otro partido o de otro grupo, y el Consejo de Estado señaló doble militancia, alguien del pacto histórico también en ese caso. ¿Y por qué se trata de un criterio distinto? Pues porque María José Pizarro dice: ¿por qué en el caso de César Pachón se termina considerando que son grupos distintos Maíz y otro de la coalición del pacto histórico? ¿Y por qué cuando yo estoy en la vicepresidencia del Senado se termina considerando que todo lo que está dentro del pacto histórico es lo mismo? Creo yo que en principio hay una línea de argumentación allí. Sin embargo, cuando uno pone la lupa más de cerca, en el caso de respaldar a algún miembro de otro partido para las elecciones, pues claramente están compitiendo directamente el grupo Maíz con los Verdes o con cualquier otro grupo que haga parte del pacto histórico. Cuando estamos hablando de una coalición de gobierno que actúa más o menos homogéneamente dentro del Congreso, ya estamos hablando justamente de esos propósitos convergentes, de esos propósitos comunes. Por lo tanto, los criterios deberían ser distintos, y creo que el Consejo de Estado está usando criterios distintos y diciendo: cuando María José Pizarro, parte del grupo Maíz, entra en la coalición de pacto histórico, ya no es un grupo minoritario a la hora de elegirla como la vicepresidenta del Senado. Y volvió la puja política por el metro de Bogotá. El concejal Julián Sastoque reveló el informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que según él concluye que el metro elevado tiene más estudios y que cambiar el trazado implicaría más recursos financieros. El presidente Gustavo Petro aseguró que la versión del concejal era carreta. En las últimas horas revivió el pulso por el metro de Bogotá. El concejal Julián Sastoque logró quitarle el velo a la evaluación que la Sociedad Colombiana de Ingenieros hizo sobre los dos diseños, el elevado y el subterráneo. Según la lectura del político, el informe no le da la razón al gobierno. Que el metro que se está construyendo, que es una realidad que va en un 30%, tiene más estudios avanzados que el proyecto de metro que él presentó cuando fue alcalde de Bogotá. Hay riesgos no solamente de índole legal, jurídico, sino también financieros, de costos y cláusulas especiales que se activarían en caso de modificar el proyecto que actualmente está en curso. Tras conocer esta conclusión que hizo el concejal sobre el informe, el presidente Gustavo Petro descalificó lo dicho por Sastoque. Carreta, los estudios definitivos del metro de Bogotá para el gobierno nacional se reciben mañana. Se adelantó Sastoque, avisado pero mal avisado, creo yo. En la misma línea del presidente, el ministro de Transporte aseguró que la lectura que hizo el concejal fue incompleta, pues el estudio concluyente lo hace la ANI.
A la fecha, la ANI se encuentra en proceso de apropiar los documentos que componen los entregables de este contrato, es decir, está realizando una verificación exhaustiva sobre precisión, confiabilidad, relevancia, compatibilidad y completitud de estos insumos entregados por la SCI. Y pese a que la primera línea del metro ya está en construcción, el ministro dijo que Bogotá tenía que evaluar el proyecto y sus impactos. El propósito de esta asesoría y del piloto aplicado a la primera línea del metro de Bogotá es extender una invitación a que la ciudad, como lo acordamos con el alcalde Carlos Fernando Galán, reflexione y revise las implicaciones de mantener en el borde oriental una tipología constructiva que aporta el menor valor y bienestar hacia los bogotanos. Una posición con la que no coinciden algunos congresistas de la bancada de Bogotá. Bogotá no se puede detener. En este momento, este año está en licitación la segunda línea del metro, subterránea, desde Suba, atraviesa Engativá, llega hasta Chapinero. Está la prefactibilidad de la tercera línea del metro, desde Soacha, subterránea. La palabra la tendrá el plan de desarrollo si el nuevo plan decide continuar adelante. No nos detengamos, pasemos la página, no más peleas insulsas. Por ahora, el alcalde Carlos Fernando Galán no se ha referido a esta nueva puja por el metro de Bogotá. Bueno, vean ustedes cómo este hallazgo o esta revelación del concejal Julio Sastoque del Concejo de Bogotá ha terminado en una discusión, por lo menos en el nivel de las redes sociales, con el presidente de la República. El hallazgo consiste en que, acuérdense ustedes, el gobierno nacional había encomendado, con un costo bastante elevado a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, una revisión de lo que significa el tren elevado, el metro elevado para Bogotá, el que se está ejecutando, versus la opción del metro subterráneo, que es el que estaba adelantando en su momento en los estudios preliminares el entonces alcalde Gustavo Petro. Y se supone, desde la perspectiva del gobierno nacional, que ese estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros iba a dar luces acerca de cuál de las dos opciones es mejor para Bogotá. Nota de pie de página, cuando uno va por encima de la ejecución del 25%, como va a Bogotá, creo que esa discusión es puramente conceptual e hipotética. Sin embargo, el presidente y el gobierno nacional siguen empeñados en esa discusión. Cierro paréntesis para retomar sencillamente la siguiente idea. En los estudios, cuando se planteó que se iban a dar a conocer a la opinión pública porque se habían cumplido ya los plazos de entrega, resulta que la Agencia Nacional de Infraestructura no los daba a conocer, los daba a conocer parcialmente. Lo que ha hecho, ustedes han visto la nota, el concejal Sastoque, es, mediante derechos de petición, acceder a los estudios, a las partes más importantes de los estudios de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, concluyendo que efectivamente ya se habían entregado y que por lo tanto los tenían engavetados, los tenían escondidos, los tenían ocultos. Ahí salen dos preguntas. Primera, ¿por qué estaban ocultos? Pues bien, parte del contenido que ha dado a conocer el concejal Sastoque tiene que ver con que no era cierto que el metro subterráneo del entonces alcalde Gustavo Petro tuviera los estudios más avanzados de lo que están los estudios del metro superficial. De esa manera se desvirtúa uno de los argumentos centrales del gobierno nacional al decir que por tener estudios más avanzados tenía que ser la opción favorecida la del metro subterráneo. Pero segundo, y quizás más importante, ¿cuál es el punto de vista y el veredicto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros? Ya lo hemos dado a conocer en este noticiero. La Sociedad Colombiana de Ingenieros dice, no me contrataron a mí para decir cuál de las dos opciones es mejor. Me contrataron para evaluar qué tipo de estudios y sustento había en cada una de las dos opciones. Y lo que dice, efectivamente, es que tiene más estudios y más evaluaciones la actual opción, la opción superficial, pero además dice que si se llegara en algún momento a pensar en cambiar esa opción superficial, habría que hacer un estudio muy detallado de las implicaciones de costos desde el punto de vista económico y costos desde el punto de vista jurídico de potenciales demandas de tomar una decisión de ese estilo. Por lo tanto, el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros no es muy favorable a la opción del gobierno de revisar los términos de ejecución del proyecto del Metro de Bogotá. Y al no ser muy favorable, uno como que empieza a entender por qué no lo había revelado la Agencia Nacional de Infraestructura. El presidente Petro, sin embargo, ha dicho en sus redes que es falso que ese documento, que ese estudio sea concluyente y sea el final de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que el estudio se conocerá en este fin de semana. Habrá que ver qué es lo que da a conocer el gobierno en este fin de semana, a ver si difiere en su contenido de lo que ha conseguido el concejal Sastoque y que por el momento es bastante contrario a los intereses del gobierno nacional.